Regiones y recursos naturales. Bloque 6. En la superficie de los continentes se establece una estrecha relación entre el relieve, el tipo de clima y las características del suelo, que dan origen a la predominancia de un tipo de vegetación. Estos elementos constituyen un territorio cuyas características físicas y ecológicas lo diferencian de otros territorios vecinos. Cada uno de estos territorios se denomina región natural. Considerando que el factor determinante de la conformación de las zonas mencionadas es el clima, se presentan las regiones naturales del planeta, distribuidas por latitud, como se puede ver en el siguiente mapa. Existen distintos tipos de regiones naturales, como es la selva. Posee un clima de tropical con lluvias todo el año, un suelo laterítico y vegetación de bosque tropical. La jungla, con clima de tropical con lluvias monzónicas. El suelo es laterítico, aluvial y gley. La vegetación es de bosque monzónico. La sabana tiene un clima tropical con lluvias en verano, un suelo laterítico y vegetación de pastizal tropical. Desierto, con un clima seco desértico, un suelo xerocén y vegetación xerófita. Estepa, con clima seco estepario, un suelo de chestnut y vegetación de pastos duros. Bosque caducifolio, con clima templado lluvioso, con suelo amarillo podzol chernozón, vegetación de bosque templado. Pradera, con clima templado con lluvias en verano, un suelo podzol gris café y una vegetación de pastos. Pradera mediterránea maqui, con clima templado con lluvias en invierno, un suelo chestnut y vegetación de pastos y matorrales. Bosque de coníferas, con clima frío lluvioso, un suelo podzol con turba y vegetación de bosque frío. Bosque de coníferas, con un clima frío con lluvias en verano, un suelo podzol con turbas y vegetación igualmente de bosque frío. Tundra, con clima polar de tundra, con suelo de tundra y vegetación de musgos y líquenes. Alta montaña, con clima polar de alta montaña, un suelo de montaña y vegetación de musgos y líquenes. Hielos perpetuos, con clima polar de hielos perpetuos, con suelo de ausencia de afloración de suelo y una vegetación que carece de ausencia. La altitud o relieve determina la variación de temperatura. Otro elemento de la región natural es la población animal, cuya distribución está también caracterizada por factores ambientales. Cierto tipo de especies pueden migrar en invierno y otras viven en regiones desérticas. Estas buscan su alimento en regiones alejadas a su sitio natural. La diversidad de los climas y relieves proporciona riqueza a nuestro país, que únicamente carece de tundra y hielos perpetuos. Clasificación de los recursos humanos. Clasificación de los recursos naturales. Los elementos del paisaje geográfico constituyen para el ser humano los recursos naturales.
que se entienden como aquellos bienes, materiales y de servicios que proporciona la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Oye, ¿quieres que diga todo esto para que sean valiosos para las sociedades humanas, por contribuir a su bienestar y desarrollo, al aportarles de manera directa materias primas, minerales, alimentos y de forma indirecta servicios ecológicos? Existen diferentes formas de clasificar los recursos naturales. Desde la perspectiva de su naturaleza serán inorgánicos o también llamados abióticos y orgánicos también llamados bióticos. Un bosque, por ejemplo, como recurso biótico ofrece maderas, resinas, leña y actúa como moderador del régimen hidrológico. De acuerdo con su tiempo de formación y regeneración, los recursos naturales se clasifican en renovables, no renovables, e inagotables o permanentes. Precisamente que los recursos renovables son los que se regeneran de manera natural. Dentro de este grupo se incluye el suelo, el agua, el aire, la vegetación y la fauna. Sin embargo, la explotación irracional puede conducir al agotamiento del recurso o a la extinción de especies, tanto animales como vegetales. Los recursos no renovables se encuentran en la tierra en cantidades limitadas. Su explotación continua y excesiva tendrá a agotarlos. Los minerales, por ejemplo, los suelos agrícolas, quedan dentro de esta clasificación. La energía solar y eólica puede considerarse como recursos inagotables debido a que su explotación y su uso no los disminuye. A esta clasificación se añaden los recursos potencialmente renovables, es decir, aquellos que teóricamente pueden durar de forma indefinida, pero son susceptibles de agotarse si su uso es mayor a su tiempo de recuperación natural, lo que reduce su disponibilidad. Asimismo, habrá de incluirse los recursos naturales intangibles, que se definen como los que dependen de la preservación de otro recurso. Por ejemplo, la subsistencia del suelo y la regulación climática depende de forma directa de la conservación de la vegetación de una región. Otra manera de clasificar los recursos naturales es en recursos estratégicos, de flujo y esporádicos. Los recursos estratégicos o energéticos son básicamente aquellos que representan las fuentes de energía empleadas por el ser humano, como son la electricidad, los hidrocarburos, petróleo, gas natural y los minerales. Todos ellos posibilitan a los países que los poseen desarrollar ampliamente los procesos industriales. Los recursos de flujo son aquellos cuya disponibilidad no se ve afectada, aunque sí en su calidad. Es el caso del viento, la energía solar y el agua. En cuanto a este total que hay en la Tierra, menos de 3% es agua dulce y disponible, y solo 0.003% es útil para el consumo humano y no siempre tiene la cantidad suficiente para este fin. Los recursos esporádicos se localizan en áreas determinadas y atraen hacia sus proximidades aquellas industrias que lo transforman, originariamente para ser utilizados con posterioridad en otros procesos. Son empleados en grandes cantidades, tienen poco valor o bien son de carácter perecedor. Un ejemplo de estos tipos de recursos son los depósitos de guano en las islas y zonas costeras, de los cuales se obtienen los fosfatos para la elaboración de fertilizantes.
Importancia del desarrollo sustentable. En la actualidad, los efectos del deterioro ambiental se notan en pequeña y gran escala, debido a la sobreexplotación de los recursos, al uso desmedio e indiscriminado de la tecnología y de los productos químicos. La idea del desarrollo sustentable surge en respuesta a la necesidad de encontrar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del ecosistema. El desarrollo sustentable debe entenderse como el proceso de mejora de la calidad de la vida humana, que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de los recursos naturales de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Organizaciones como la ONU, por medio de la Convención y reunión internas, forman protocolos, programas y convenios como la Agenda 21, resultado de la Cumbre del Río en 1992. Durante la celebración de esa cumbre surgió la Declaratoria de los Derechos y Responsabilidades de las Naciones, la cual busca el progreso y bienestar de la humanidad. A partir de su creación, las decisiones políticas económicas deberían tomarse considerando las investigaciones que muestran las causas y consecuencias de las acciones del ser humano sobre los recursos humanos. Debe asegurarse que los sistemas legales y las instituciones sean confiables y garanticen las condiciones necesarias para su propia continuación, controlando y suprimiendo sus efectos negativos, lo que implica un par. En 1960, la UNESCO inició el proyecto El hombre y la biosfera, que tiene como objetivo conciliar la forma de pensar marítimos. Esas áreas se conocen como reservas de la biosfera y en nuestro país constituyen las áreas naturales protegidas. Las reservas de la biosfera están conocidas internacionalmente, aunque permanecen bajo la soberanía de sus respectivos países y no están cubiertas ni protegidas. Por ningún tratado internacional. Se seleccionan por su interés científico basándose en criterios que determinan qué áreas se incluyen en el proyecto. La función principal de estos espacios es, obviamente, la conservación y protección de la biodiversidad. Sin embargo, también persigue el desarrollo económico y humano de estas zonas, así como la investigación, la educación y el intercambio de información entre las diferentes reservas, mismas que confirman una red mundial. Para el año 2009 han sido consideradas 553 reservas de la biosfera en 107 países. A la fecha se han registrado en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP, de nuestro país, 174 áreas naturales protegidas, 41 reservas de la biosfera, 67 parques nacionales, 5 monumentos naturales, 8 áreas de protección de recursos naturales, 35 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios, que abarcan una superficie de 25.384.814 hectáreas, las cuales equivalen a 12.92% de la superficie del territorio nacional. Para mencionar un ejemplo, los dos principales refugios de la mariposa monarca en el estado de Michoacán
son el Rosario de la Sierra Chincuac. Esta reserva está constituida primordialmente por densos bosques de oyamel o abeto. Son el hogar de la mariposa y donde completan su ciclo de vida en la estación invernal. Por ser una reserva ecológica se requieren permisos previos para visitar el santuario. Algunas de las propuestas actuales para promover el desarrollo sustentable son preservar el sistema que conserva la vida, así como los procesos ecológicos que modelan el clima, la cantidad del aire y del agua, y que incrementan generalmente nuevos suelos, permitiendo a los ecosistemas generar por sí mismos, proteger y conservar la biodiversidad de todas las especies de plantas, animales y otros organismos, vigilar la utilización sustentable de los recursos naturales domesticables en los que incluyen las especies silvestres, los suelos agrícolas, los bosques y los ecosistemas marinos y de agua dulce. Estabilizar el crecimiento de la población a partir de la aplicación de políticas demográficas. Reducir el uso de los recursos no renovables. Incrementar la seguridad de los recursos renovables sobre una base establece con el desarrollo tecnológico que permitirá aprovechar estos recursos y su mantenimiento a largo plazo. Reducir los equilibrios regionales causados a su vez por la falta de equidad entre los países. Definir el tamaño óptimo de las ciudades con la finalidad de controlar su crecimiento. Fomentar las estrategias de cooperación internacional para redefinir los derechos de propiedad sobre los recursos, tanto global como internacional, involucrando la participación de consumidores, industrias y gobiernos.